buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al gerente de articulación e incidencia política, Juan Pablo Guzmán, de REDMI, la Fundación REDMI, para hablar de un tema que debiera ser una preocupación permanente en el Ecuador. Cierto es, y hemos reconocido algunos avances en la inclusión frente al problema de desnutrición crónica infantil de niños y niñas. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, el Ecuador continúa entre los países que tienen un serio problema con mayor prevalencia de la desnutrición crónica infantil. Saludamos a Juan Pablo Guzmán. ¿Qué está haciendo la Fundación precisamente para enfrentar este problema que es multicausal? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy afectivo a todas las personas que nos están escuchando. Para responder la pregunta rápidamente, Fundación REDMI es una organización de la sociedad civil que, como bien se mencionaba, tiene este objetivo de prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, pero en sentido estricto lo que busca es contribuir a este proceso que, como tú bien indicabas, este es un problema que al ser multicausal requiere un abordaje multisectorial. Y eso lo que quiere decir es que, si bien es cierto, es el Estado central, pero también los gobiernos locales quienes tienen la principal responsabilidad a la hora de prevenir este flagelo, no está por demás también mencionar que este debe ser un problema de la sociedad, y por tanto esto lo que requiere es la participación del sector privado, de la academia, de la cooperación internacional, de los medios de comunicación, de los movimientos sociales y asimismo de la sociedad civil organizada. Y en ese sentido lo que trabaja Fundación REDMI es en 3 ejes programáticos o en 3 ejes específicos. El primero lo que busca es generar una conciencia alrededor de la problemática. Y esto básicamente se explica porque tenemos que hacer visible lo invisible. Y como bien mencionabas al inicio de esta intervención, lo que se requiere es que exista una reflexión alrededor de la importancia de la desnutrición crónica infantil. Y aquí quiero referirme a un concepto sencillo, que es que cuando nosotros estamos hablando de desnutrición crónica infantil, entre otras cosas, estamos hablando de productividad. Estamos hablando de un problema de competitividad, porque cuando los niños y niñas sufren de desnutrición crónica infantil, van a haber una afectación a nivel cognitivo, es decir, a nivel del desarrollo de su cerebro, lo cual puede afectar también tanto su devenir escolar como su vida productiva. Y es por ello que, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil le cuesta al Estado ecuatoriano anualmente más de 2.600 millones de dólares. Y este número se explica principalmente por la pérdida de productividad. Pero asimismo, también en esta línea también trabajamos con lo que se conoce como el cambio social para el cambio de comportamientos. Y esto lo que quiere decir es que es importante también que reconozcamos que hay una corresponsabilidad en las familias. Lo que quiere decir que, por ejemplo, las familias deben enfocarse en garantizar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño, por ejemplo, de la niña, o la alimentación complementaria hasta los 2 años, y hay un conjunto de elementos y comportamientos sobre los cuales tenemos que trabajar. Y de ahí tenemos 2 ejes más, un segundo eje en el cual atendemos de manera directa a la población objetivo. En este caso, nosotros trabajamos con madres gestantes y núcleos familiares con niños y niñas menores de 2 años, y ello porque trabajamos en lo que se conoce como la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida. Me quiero detener rápidamente en este concepto, porque la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida, que abarcan los 9 meses de gestación hasta los 2 primeros años de vida, para tener una idea de la importancia de este momento, se estima que aproximadamente el 85% del cerebro se desarrolla en esta ventana de oportunidad. Esto lo que quiere decir es que se están generando 1 millón de conexiones neuronales por segundo en este momento. Entonces, por ello es tan importante que cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas, pero asimismo también a las madres gestantes. ¿Y qué implica cuidar? Este es un tema fundamental, si me permite, para que lo precise y lo señale. Hay que partir de lo que impacta al niño que tiene desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son los daños y las secuelas
que deja la desnutrición crónica infantil, el que no lleguen en esos primeros 1000 días con una correcta alimentación? La verdad, los daños son gigantes. Y principalmente esto es por una razón, y es porque en el inicio de la vida, en lo que se conoce o como estamos conversando, como estos primeros 1000 días de vida, se sientan las bases para el desarrollo, se sientan las bases para lo que va a ser la persona en términos de su componente emocional, su componente socioafectivo y su componente cognitivo. Cuando los niños y las niñas sufren de desnutrición crónica infantil, y tenemos abundante evidencia a nivel científico o a nivel de las experiencias internacionales, los impactos son, y esto es importante, no solo son a nivel individual, sino son a nivel comunitario y a nivel social. Un dato, como mencionaba, un impacto de la desnutrición es este costo, es una pérdida al Estado ecuatoriano de 2.600 millones de dólares al año. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando más o menos alrededor de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Ese es el costo de la desnutrición. Pero lo más delicado es que cuando nosotros como sociedad no cuidamos a nuestros niños y a nuestras niñas, lo que de alguna manera estamos haciendo es estamos truncando sus sueños. Y esto se explica porque estos niños y estas niñas no van a alcanzar su pleno potencial, no van a alcanzar a cumplir sus sueños de manera más probable. Entonces, esto lo que implica es que un niño que sufre de desnutrición crónica infantil, una niña, después va a tener también afectaciones en la edad educativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que quienes sufren de desnutrición crónica infantil tienen mayor probabilidad, por ejemplo, de dejar el colegio, o como se conoce también, tienen un peor performance, un peor desempeño también en la edad educativa. Y esto se explica porque la desnutrición tiene un impacto directo en las funciones ejecutivas básicas, es decir, en la capacidad de recordar o en la capacidad de desarrollar adecuadamente este pensamiento. Y esto asimismo, una vez que hay esta afectación también en la edad educativa, después también hay una afectación en la vida productiva. Y lo que quiere decir es que podemos tener asimismo también un talento humano que se va a ver afectado en ese sentido. Y todo ello, y esto es importante también decirlo, se enmarca en este concepto que se conoce como las trampas de pobreza. Entonces, la desnutrición crónica infantil es el ejemplo del libro de estos mecanismos que reproducen la desigualdad y la pobreza de manera intergeneracional. Imaginémonos esto que es tan delicado, que es que podemos estar condenando a la pobreza a un niño o una niña, inclusive desde antes de que nazca. Así de grave es esta situación, así de grave es este flagelo, y por ello es tan importante que la sociedad vuelque sus ojos hacia ese problema y exijamos a la clase política que atienda este fenómeno, pero asimismo que también la sociedad civil actúe en una lógica proactiva, porque algo que creemos firmemente en la fundación en la cual yo trabajo, donde trabajamos, y en general el movimiento que está detrás de este proceso, es el que la sociedad civil asuma este rol proactivo y que pasemos de la queja a la acción. Y eso pasa por generar soluciones, por generar propuestas, pero principalmente por trabajar de la mano. Y esto, quiero cerrar esta intervención con este componente, que la desnutrición crónica infantil tiene que ser un punto de encuentro para la sociedad. Tiene que ser este espacio en el cual podamos trabajar de manera unificada, de manera coordinada, todos los estamentos de la sociedad. Y lo más importante es que esto no se politice. Y esto lo que quiere decir es que los gobiernos, independientemente de la línea política que ellos instrumentalicen o operen, debemos trabajar de manera continua en este proceso, en estas políticas basadas en evidencia, y hacer, ojalá, una política de gobierno a una política de Estado. Y ese es el gran reto que tenemos ahora como sociedad. ¿Cuáles son los resultados que se puede exhibir de esta tarea que cumplen para enfrentar la desnutrición crónica infantil, tanto en los niños, mujeres gestantes y en las familias vulnerables? ¿Cuáles son los resultados? Creo que hay algunos elementos interesantes que se están visibilizando a nivel desde el Estado central. A día de hoy contamos con una política pública, una estrategia nacional, y esto es interesante porque esta política y esta estrategia es a día de hoy seguida por 3 gobiernos. ¿Y esto qué quiere decir? La Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición
Es una estrategia que fue desarrollada en el gobierno de Lenín Moreno a finales del 2020, fue continuada y fortalecida por el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Daniel Noboa le está dando continuidad a este proceso, inclusive con una situación presupuestaria interesante. Y esto ya es algo que llama la atención porque lo que estamos viendo es que hay una continuidad entre gobiernos. Y esto es deseable, es lo que podemos ver en distintos países que han logrado reducir la desnutrición crónica infantil, que ha sido uno de los mecanismos que han implementado. Por dar un ejemplo, el caso del Perú, con sus salvedades en términos de la inestabilidad política que ha tenido en los últimos años, han sido 6 presidentes los que les han dado continuidad a una misma estrategia. Entonces, creo que este es uno de los elementos centrales sobre los cuales tenemos que trabajar y tenemos que seguir exigiendo que los nuevos gobiernos que vengan, insisto, independientemente de la orientación política, den continuidad a este proceso. Y esto por una razón en particular, porque esta es una estrategia que está basada en evidencia. Es una estrategia que está basada en las mejores prácticas internacionales. Entonces, no es una orientación en función de lo que en ese momento piensa el gobierno. Pero por otro lado, hay otros componentes también que son interesantes. El segundo tiene que ver con que existe una institucionalidad específica para este proceso, que es en este caso esta Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, que se encarga de los ejercicios de coordinación a nivel intersectorial, a nivel de los distintos ministerios, a nivel de los distintos gobiernos. Y se requiere una institucionalidad, o como se menciona coloquialmente, un vehículo institucional que permita coordinar e instrumentalizar esta estrategia o esta política pública. Y de ahí hay algunos elementos técnicos adicionales también. Un tercero es que a día de hoy contamos con lo que se conoce como el paquete priorizado, que son un conjunto de bienes y servicios que el Estado tiene que entregar a la población, por ejemplo, como los controles prenatales, como las vacunas, como la entrega de micronutrientes, como los espacios de consejería y educación con las madres gestantes, o asimismo los servicios de desarrollo infantil que presta el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como la modalidad de Creciendo con Nuestros Hijos, o los centros de desarrollo infantil. Por otro lado, también se cuenta con una herramienta tecnológica que permite hacer un seguimiento niño a niño y madre a madre sobre si es que están recibiendo o no este paquete priorizado. Contamos adicionalmente también con una encuesta que nos permite saber cómo está avanzando. Y finalmente también a día de hoy se está implementando también, o se está desarrollando más bien dicho, que se conoce como el presupuesto por resultados. Y esto es algo bastante interesante en el sentido de que lo que se busca es que cada dólar que invierte el Estado ecuatoriano esté conectado con un resultado específico vinculado a la prevención y la reducción de la desnutrición crónica infantil. Estos resultados, bueno, en general, este andamiaje o este esquema, lo que nos ha permitido ya en términos generales es que hay a día de hoy bueno, no realmente a día de hoy, esto lo pudimos ver a partir de las cifras que publicó el gobierno anterior en el 2022 y en el 2023, que se está revertiendo la tendencia. Eso creo que es lo que podemos asegurar a día de hoy. El Ecuador tenía una tendencia al alza de la desnutrición crónica infantil, se está revirtiendo esta tendencia, pero esto nos exige aún más la necesidad de generar resultados y seguir trabajando en la manera correcta. Si se revierte la tendencia, lo cual es positivo, loable, esto va a permitir que no haya esos daños y secuelas que deja el desarrollo físico deficiente, la mortalidad y enfermedades infecciosas, el tema de la desigualdad social, la perpetuación de la pobreza intergeneracional. Es decir, se está atacando todos estos temas al reducirse esa tendencia. Exacto. Y algo que es importante también decirlo acá es que hemos corrido algunas encuestas, pero más importante es que existe mucha evidencia a nivel de la literatura específica de la conexión entre la desnutrición crónica infantil o el bajo desarrollo en términos de los niños y las niñas con la inseguridad. Y esto es importante también mencionarlo, porque cuando se busca abordar los problemas de inseguridad desde una perspectiva estructural, una de las mejores formas de hacerlo es a través de la inversión en la primera infancia. Y dentro de este esquema de inversión y de apostar por la primera infancia es la reducción y la prevención de la desnutrición crónica. Y esto quiero resaltarlo y quiero mencionarlo, porque si bien es cierto, cuando se abordan los problemas, por ejemplo, de inseguridad, esto se los tiene que abordar desde una perspectiva coyuntural, no podemos perder de vista los problemas estructurales.
E insisto, uno de estos es la desnutrición crónica infantil y por tanto, si es que trabajamos como sociedad, porque esto quiero mencionarlo y quiero ser enfático, que si bien es cierto, insisto, esto es un problema que principalmente debe ser liderado por el Estado, toda la sociedad tiene una corresponsabilidad en este sentido. Y por ello tenemos que trabajar mancomunadamente y trabajar de la mano para tener todos un mismo objetivo, que en este caso sea prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, y con ello inclusive en el mediano y en el largo plazo vamos a también ver resultados en cuanto a la reducción de la inseguridad, porque volvemos de estas lógicas. Si es que reducimos la desigualdad, si es que reducimos la pobreza en la primera infancia, en la niñez, y esto se traduce en mejores potenciales cognitivos o mejores desarrollos en términos educativos, esto a su vez va a incidir positivamente en los desarrollos productivos, y esto a su vez genera efectos cascada a nivel de la sociedad, en el cual la mayor cantidad de gente va a tener más oportunidades. Pero insisto, Claro, y todo que no se pasa incluye en la delincuencia que hoy tenemos, para que no se incluyan en la delincuencia. Ahora, díganos, ¿en cuántos proyectos tienen a nivel nacional, en cuántas provincias, en cuántos cantones están? Nosotros estamos trabajando en más de 12 provincias a día de hoy. Estamos trabajando igual en más de 15 cantones, atendiendo aproximadamente a 3.000 personas. Y nosotros en ese sentido trabajamos siempre desde este enfoque de prevención. Trabajamos en las provincias en que tienen mayor condición de vulnerabilidad en términos de pobreza, pero asimismo también trabajamos en aquellas provincias que tienen también los mayores índices de desnutrición crónica infantil, que no necesariamente hay una correlación directa en ese sentido, ¿no? Y también a través de este ejercicio lo que nosotros trabajamos es siempre con las madres gestantes y nos encargamos primero de todo aquello vinculado a la etapa prenatal o a los controles prenatales. Es decir, poder hacer una planificación del parto, poder hacer controles permanentes también de manera mensual en cómo está avanzando también la gestación de la madre. Posteriormente, una vez que nace el niño, también nos encargamos de acompañar durante todo este proceso. Coordinamos con el Estado, en este caso, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública para que se entreguen las vacunas de manera adecuada, particularmente dos, que en este caso es neumococo y rotavirus. Pero asimismo también nos encargamos de trabajar todo aquello vinculado a la consejería nutricional individual y grupal, porque es importante también que las madres gestantes, que las mujeres también y que los padres también, porque es muy importante resaltar el rol también de los padres, sepan cómo dar una adecuada alimentación a sus niños y a sus niñas. Fomentamos la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y de manera complementaria hasta los 2 años de edad. Y finalmente también nos encargamos de entregar un componente de asistencia alimentaria basado en proteína. Entonces, lo que buscamos en estos proyectos, en estos más de 12 proyectos, como mencionaba, atendiendo a más de 3.000 personas, tratamos de dar un abordaje integral a la problemática de la desnutrición crónica infantil, porque algo que es muy importante y fue algo que tú mencionaste al inicio de esta entrevista, es que este es un fenómeno multicausal. Y si bien es cierto, pensamos que es un problema de alimentos, es muchísimo más complejo que esto. Los alimentos son un determinante muy importante, o la alimentación, más bien dicho, muy, muy importante, pero no se circunscribe exclusivamente a esto. Y, por ejemplo, algo que es muy importante, y aquí aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a los gobiernos locales, atender la problemática del agua. La calidad del agua es de los elementos centrales para prevenir y reducir la el tema sanitario, y eso es una vergüenza, eso es una deuda permanente en gran parte de los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, no todos lo sirven, pero si uno va a Esmeraldas, hay el agua y el recurso hídrico, hay la tubería y no hay el servicio, una pésima gestión. Esmeraldas, Manabí, los ríos, parte del oro, es decir, es un problema recurrente. Si no se arregla eso, ¿cómo podemos pasar a otro tema? Exactamente, y eso es importantísimo. No solo un par de datos para complementar esa intervención. Y se estima, conforme los datos oficiales, que aproximadamente casi el 40%, un poquito menos realmente, pero casi el 40%, es decir, 4 de cada 10 niños a día de hoy en el Ecuador están consumiendo agua contaminada con E. coli. ¿Esto qué quiere decir? Esto es tan grave que están 4 de cada 10 niños y niñas en este país consumiendo agua contaminada con heces fecales. Esto a nivel nacional. Y la situación en la Amazonía es tan grave
que, por ejemplo, provincias como Morona, Santiago, claro, lo que nos dice... ahí está Taisha. Taisha es un caso emblemático que no mejora sus indicadores. Exactamente. Y por ejemplo, Morona, Santiago, lo que está sucediendo es que casi el 70% de los niños y niñas están consumiendo agua de mala calidad. Imaginémonos ese número, por favor. El 70%. Estamos diciendo que 7 de cada 10 niños no consumen agua de calidad o están expuestas a esta problemática. Y si seguimos así, la situación es extremadamente compleja en Orellana, en Zamora Chinchipe, en Napo, en Pastaza, pero asimismo también en la Sierra Centro. ¿Y esto por qué también es importante? Porque, por ejemplo, si volvemos a este concepto que mencionábamos anteriormente de la política de Estado, es decir, de la continuidad o de la sostenibilidad de las estrategias, esto es extremadamente importante cuando hablamos de agua porque hacer una intervención de infraestructura generalmente toma más de 4 años, que es más del periodo que tienen en este caso los gobiernos locales. Pero aquí la sociedad civil tiene un rol fundamental. Y esto pasa porque nosotros no tenemos estos periodos temporales, no tenemos estos 4 años a nivel de gobierno local o a nivel de gobierno central. Esto tiene que ser una política de Estado para darle exacto, y somos quienes tenemos efectivamente la responsabilidad de exigirle a la clase política. Bien, muchas gracias a Juan Pablo Guzmán de la Fundación Redmi con ese denominador común. La infancia nos mueve a su atención y esto tiene que ser permanente como una política de Estado. Muchas gracias por referirse a un tema que debe ser de la agenda diaria, la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Muy amable su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias y más bien gracias por la apertura para generar estos espacios, para seguir convocando a la reflexión y de esta manera proponer un Ecuador de más asequible, de más desarrollo y de mayor felicidad. Muchísimas gracias. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Un tema importante en Quito. ¿Qué pasa con el Hotel Quito? Para abordar el tema con 2 exalcaldes de la ciudad, Paco Moncayo y Roque Sevilla, y el abogado de la ciudadanía, doctor Pablo Zarzosa, el caso del Hotel Quito, aquí en la revista de Opinión Democracia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre